para que no se duerman. Entonces, no va a ser siempre, pero voy a meter de repente para que no se me duerma, hermano. Para que, o lo voy a espantar para que no se me duerma, porque el calorcito, el bochorno, acabas de desayunar, pues te quieres dormir. Entonces, entiéndame, ¿no? Y discúlpeme. Entonces, ¿qué enseñanza tan maravillosa nos está enseñando hoy Dios? Y hoy les traje lo perrón, ¿no? Lo licenciatura. La fe. El diccionario Strong nos dice que viene del griego pistis, P-I-S-T-I-S, ¿no? Ahí la tiene, ¿no? Más fácil la apunta. ¿Qué significa fidelidad, persuasión, credibilidad y específicamente confianza en Cristo para salvación? Por eso cuando leemos el libro de Hebreos en el capítulo 11 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos agarran ese pasaje para, en el nombre de Jesús, ¿no? Me voy a sacar la lotería, ¿no? Lo utilizan para recibir cosas materiales, cuando el contexto de ese pasaje nos está hablando acerca de la salvación. Y recordemos que en las reglas de interpretación bíblica es leer el contexto. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Entonces, ese pasaje de Hebreos 11 lo está hablando acerca de la salvación. Porque más adelante en el libro de Hebreos nos empieza a nombrar los grandes hombres de Dios, Moisés, Abraham. ¿Hacia qué lo está nombrando? Hacia la salvación, que fueron salvos ellos por fe. Aunque no veían, aunque no tenían a Cristo, fueron salvos por la fe. Entonces nos está hablando de la fe. Entonces aquí el diccionario nos dice que es específicamente confianza en Cristo para salvación. Y vamos a ver más adelante con la hija de Jairo, que también se especifica que todo es para salvación. No es para recibir cosas o para que seamos sanados. Ya eso queda en manos de Dios, porque Dios es soberano y es conforme a nuestra fe, pero para salvación, porque muchos fueron sanados cuando Jesús inició su ministerio. ¿Y cuántos quedaron cuando estaban cuando iban a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo se llamaba ese lugar? En el Pentecostés. En el Pentecostés, ¿cuántos estaban? De todos los miles que les predicó, que sanó, ¿cuántos en realidad fueron salvos y quedaron con él? Muy pocos. Entonces nos damos cuenta que la fe es para la salvación. El temor, vamos a ver la otra cara de la moneda. El diccionario Strong nos dice que viene del griego phobos, ¿no? De ahí viene la palabra fobia, que significa alarma, susto, respeto, miedo. Es percibido como la pérdida de control. ¿Tú tienes miedo a caerte de las alturas o tienes miedo a las alturas? ¿Por qué? Porque no puedes controlar que de repente te tropieces, y más que somos bien listos, bien pais, nos caemos. No podemos controlar la gravedad, que sabemos que si nos caemos de 2 pisos, nos rompemos, nos fracturamos o nos podemos morir. Entonces el miedo es algo que no controlamos. Tengo miedo a que el Coppel me va a venir a embargar. ¿Por qué? Porque no puedo controlar, porque sé que no he pagado, porque sé que viene una consecuencia. Entonces tengo miedo. Entonces vemos como el temor. Pero aquí nos habla de otra palabra, que es respeto. En este pasaje dice, en el 4:40 dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y viene el 41. Entonces temieron con gran temor. No era un miedo así de susto. Sí, susto porque los tomó de sorpresa, pero de respeto. Porque más adelante dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? O sea, estaban reconociendo su grandeza. Decían: ¿cómo él pudo hacer esto? O sea, porque fue algo más allá de lo que habían visto. O sea, sanar a una persona es increíble, pero ya callar una tormenta, dicen:
wow, ¿no? Sí tiene superpoderes, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esta palabra viene. Vamos a ver una nota en su manual en la página 54, que es muy importante que nosotros analicemos, porque aquí nos habla de qué hubiera pasado, ¿no? Aquí el manual hace una probable hipótesis que es muy hermosa y que de ahí podemos sacar una gran enseñanza. Después del párrafo que dice todavía no tenéis fe, dice, ¿ya se hallaron? Página 54 dice, todavía no tienen fe, una pregunta, viene un párrafo, el siguiente párrafo, cuando dice es evidente, ¿ya están ahí? Dice, bueno, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Es evidente que no la tenían. Habían olvidado todo lo que él les había dicho en el Sermón del Monte acerca de lo mucho que el Padre les amaba. Sois de mucho más valor que las flores y que los pájaros. Si Dios se ocupa de ellos, cuanto más no se ocupará de vosotros, oh hombres de poca fe. Jesús estaba en la barca con ellos y la suerte de ellos sería la misma que correría Jesús, pero ellos se habían olvidado de eso. Hasta ahí. Vemos cómo lo que nos decía, nos comentaba, el comentario que nos hacía la hermana Jenny. Ya Jesús les había enseñado, les había dicho, son muy importantes para Dios. Y aunque ellos no lo sabían, pues ellos iban a ser el pilar de la iglesia de Cristo, iban a ser las bases, los pilares. No, Cristo es la roca y sobre de encima se iban a construir y ellos iban a ser los que iban a poner los fundamentos a través del Espíritu Santo, y lo vemos en las cartas del apóstol Pablo, en los evangelios y todo eso. Entonces, por eso Jesús les hace esa pregunta. Se decepcionó, dijo, mis chavos, aprendan, papitos, ya les enseñé, ya les dije que no hay cualquier cosa, o sea, son importantes para Dios, son sus hijos. O sea, usted a su hijo lo va a meter en una lavadora allá adentro que esté dando vueltas. Pues no, porque usted lo cuida, usted lo ama y quién sabe qué le vaya a pasar, no sale todo deforme. De por sí nació así y luego lo metes ahí. A lo mejor se compone, pero no vamos a intentar a ver si sí. Entonces Jesús le dice, mis niños, yo ya les enseñé, ya les dije, son importantes, ¿por qué tienen miedo? Es como cuando a mí también me pasó que me subí a la montaña rusa y pues sí da miedo, ¿no? Pero ahí mi papá estaba al lado de mí, tranquilo, hijo. Entonces, nuestro Padre está con nosotros, Jesús estaba con ellos en la barca y les dice, tienen miedo, o sea, yo estoy aquí. Yo soy la palabra, por la palabra dice en Juan 1, por la palabra fueron hechas todas las cosas. Yo soy la palabra, yo estuve desde el principio, desde antes que fueran creadas las cosas. Yo soy el ángel del Señor que se menciona en el Antiguo Testamento. Estoy con ustedes y tienen miedo. Por eso Jesús les hace esa pregunta. Y dice más adelante, ahora un varón que me ayude a leer el siguiente párrafo. Que dice, ¿cómo usted cree? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que se habrían comportado aquellos hombres de haber tenido fe? Supongamos que su fe hubiera sido fuerte, su fe en Él y en el cuidado y el amor de Dios. ¿Qué hubieran hecho? Una cosa es segura, no le hubiesen despertado, le hubieran dejado descansar. Él estaba cansado y tenía una gran necesidad de descansar. Ellos hubieran permitido que descansase porque su fe les habría recordado dos factores de gran importancia. Una, que la barca no se habría hundido, que no se podía hundir mientras estuviese en ella el dueño del océano, de la tierra y del cielo. En segundo lugar, que una tempestad no dura eternamente. Vemos, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Ajá, acá. Es que yo creo que el temor es eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos temor es porque tenemos o carecemos del conocimiento y precisamente desconocemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande. Cuando nosotros tenemos certeza de lo que dice aquí, que es su palabra, nosotros sabemos
qué es lo que viene, y entonces ahí cuando se despejan nuestros temores. Si nosotros nos dedicamos a estudiar y alimentarnos y estar nutridos de su palabra, es cuando vencemos todos los temores a la muerte, a la oscuridad, todo lo que puede haber, es porque nosotros conocemos quién es nuestro Padre, de quién venimos y que Él está ahí presente. Como tú dices, para tu papá, que tienes miedo a la feria, pues si tú sabes que tu papá no te va a dejar caer, pues es ahí cuando tienes la certeza de que Él va a estar ahí presente, de que Él te va a sacar adelante, pase lo que pase. Pero ahí ya aparte de que ya les había enseñado lo de la semilla de la mostaza, a ellos también ya les había dicho en Marcos 4:11, y a vosotros sois dado saber el misterio del reino de Dios, y a los otros por parábolas. Entonces ellos también ya sabían, y ellos tenían esa conciencia de que ellos iban a ser enseñados de muchas cosas, y pues, aún así también estaban. Exacto, no sé, ellos iban a ser los primeros que iban a conocer la revelación del Antiguo Testamento. Porque ¿qué hablaban los apóstoles cuando predicaban? ¿Sobre qué se basaban? Sobre el Antiguo Testamento. Hablaban acerca de los profetas, de las profecías de Jesús, de lo que Él iba a hacer. Entonces, Él estaba en la barca con ellos. Y como decía Casi, la falta de conocimiento. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si no tenemos ese conocimiento, fácilmente tenemos miedo. De hecho, en la siguiente clase vamos a ver a través de la historia de la hija de Jairo, cómo ahí nos va a enseñar acerca de la muerte, del temor a la muerte que no debe de haber en nosotros. Que bueno, se los voy a adelantar. Que la muerte para los cristianos, después lo volvemos a ver para que lo apunte, que la muerte para los cristianos Jesús lo enseñaba que era como un sueño, que solamente iban a dormir, que iban a descansar en Él, para los cristianos, porque para los que no quieren a Cristo, pues ya saben qué les espera, ¿no? Bueno, no saben, nosotros sabemos qué les espera, ¿no? Un tormento, es el crujir, es el, bien horrible, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús hacía esto, o sea, el dueño de todo el universo estaba con ellos. Dice Marcos, vamos a leerlo completito. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? ¿No nos hemos dado cuenta que en nuestra pequeña guerra aquí en la tierra hay diferentes fases y mientras están desarrollando una de ellas, las personas actúan como si fuera algo permanente? Tenemos que entender esto, que a veces pensamos que va a ser eterno el sufrimiento que estamos pasando aquí, que la dificultad, que la escasez, que la enfermedad va a ser eterno. Y no, eso es lo que Jesús también les quería enseñar, o sea, es temporal esto que están pasando. O sea, yo voy con ustedes, pero aparte no es eterno. ¿Qué promesa nos da en Apocalipsis? Al final dice, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, y las cosas que habían sido ya no son, y ya no habrá más llanto ni más lloro. O sea, esa es la promesa que nosotros vemos que vamos a alcanzar algún día. Entonces, esto que estamos pasando, la enfermedad, no nos afanemos porque Dios nos sane aquí. Si Él lo permite y si así nos morimos, pues ya será el medio. Si no, pues como el apóstol Pablo, pues me basto de tu gracia, ¿no? O sea, si estoy enfermo, pues así como sea te voy a servir. Hay una alabanza de niños que dice, a ver, déjame acuerdo, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si no tengo mi voz, yo le alabo con las manos. O sea, que los impedimentos físicos que pudiéramos llegar a tener o que tenemos, que no sean impedimento para servirle y para adorarlo ni para alabarlo, porque pues si no puedo ayudar a poner la lona porque no tengo fuerzas, porque estoy viejito, porque así puedo ayudar, puedo servir a Dios. Hermanito, bienvenido, Dios le bendiga. Saludando a todos los hermanos de la iglesia. Trayendo cocas para
si no puedo caminar, pues yo me gozo y medio brinco, ¿no? Si no puedo caminar, pues medio brinco y lo alabo con todo mi corazón, grito fuerte y así. Entonces, todo lo que estamos pasando es temporal, hermanos. Si lo viéramos como una cuerda en nuestra vida, la pequeña parte que está aquí conectada a la computadora es nuestra vida aquí en la tierra, y todo lo demás es la eternidad. O sea, es un abrir y cerrar de ojos, es algo temporal, hermano. No somos de este mundo, dice Jesús. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué chillamos? ¿Por qué nos estamos jalando los pelos? Si hay algo más maravilloso que viene adelante. Cristo es nuestra esperanza. Ya tenemos esperanza, porque antes no la teníamos. Entonces, esa es la enseñanza que Jesús nos quería dar. Lo maravilloso de este incidente es que, a pesar de que los discípulos suspendieron su examen de fe, o sea, yo creo 0 pasaron en su examen, se había fijado el fundamento para una nueva expresión de fe la próxima vez que fuese puesta a prueba. Su propio fracaso les presentó la posibilidad de una nueva expresión de fe en el futuro. O sea, ya viviendo eso dijeron, bueno, sí es cierto, la regamos, ¿no? Ya aprendí, ahora a lo que venga. Y fueron perseguidos y muchos, y vemos cómo ya cuando Jesús se va al cielo y sus discípulos empiezan a predicar y unos se van, y cómo fueron matados, cómo a Pablo le cortaron la cabeza, pero no les importó porque ellos tenían la esperanza de que el Espíritu Santo que estaba en ellos, pues no los iba a dejar. Y que ese cortar es como un abrir y cerrar de ojos. De repente, te mueres y despiertas y wow, mi Cristo, lo estoy viendo, aquel a quien tanto soñé, aquel a quien creía, a quien conocí a través de esto, ahora lo estoy viendo. Y ¿por qué tener miedo? ¿No? Porque todo eso, sí, al final esa es nuestra meta, hermanos. Eso es lo que hoy el Señor nos quiere dar. Dice, la palabra asombro que aparece en estas versiones significa temor, pero es un diferente tipo de temor al anterior. Les llenó de gran reverencia, como les decía, o sea, se maravillaron, tuvieron temor, pero dijeron, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento obedecen. O sea, fue un temor de reverencia, de decir, wow, qué impresionante es aquel a quien estamos siguiendo, aquel a quien dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestra familia y ahora estamos siguiendo. Y eso es lo que, la enseñanza también que hoy debemos de llevarnos, hermano. La verdad es muchísimo más maravilloso Cristo que todo lo que antes teníamos, que el dinero, que todo lo demás, que los amigos que no conocían de Cristo, que nomás te invitaban a chilear, a drogarte. Que Cristo es más maravilloso que todo eso. Inclusive hasta lo dice, si amas más a tu madre, a tu padre, a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. O sea, la entrega que nosotros debe de haber hacia Cristo es total. Señor, yo te sigo, Señor, yo te amo con toda mi vida hasta que me muera. Hasta que ya no tenga fuerzas para seguirte sirviendo, yo te voy a servir. Y esa debe de ser nuestra motivación, hermanos. Y luego vamos a ver el último incidente de esta enseñanza. Dice Marcos 5 del 21 al 21. Vamos a buscarlo porque está muy largo para ponerlo en las pantallas. Marcos 5 del 1 al 20 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, pues ya habían cruzado. ¿Cuánto aproximadamente se hicieron en barco? 4 horas. 4 horas y media, ¿no? Menos o más lo de la tempestad. Dice, y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Imagínense, así estaban los discípulos en la barca. O sea, hasta Dios nos da un ejemplo, ¿no?
Nada más que no era tierra, era agua, ¿no? Pues aquí en Santa Inés, ¿qué podemos esperar? ¿No? Más que polvo, polvo y más polvo. Jesús sale de la barca, se encuentra una persona que estaba con un espíritu inmundo y dice en el 3: este vivía en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. O sea, era tremendo la influencia de este demonio en esta persona. Bueno, demonios. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y aquí vemos una enseñanza rápido, que siempre el enemigo quiere humillar al ser humano, porque Dios lo hizo a su imagen. Ni siquiera los ángeles fueron creados a imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen. Por eso el enemigo trata, por eso usa el pecado, para que seamos desvergonzados. ¿Qué dicen Romanos? Nos entregó a nuestras pasiones, o sea, en actos vergonzosos. Imagínense ir en el Zócalo encuerado y arriba los gays, o sea, los está exponiendo. El pecado expone a la gente. Y este endemoniado, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando una apariencia de un ser humano deplorable. O sea, él mismo se lastimaba. Él vivía en los panteones de aquí en la actualidad. Y dice, y clamando, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Vea, hasta los demonios se rinden a Cristo, y nosotros, véale un zape al que está a tu lado. Tú ríndete a Cristo también. O sea, vea cuál fue la actitud de este demonio. O sea, él reconoció a Cristo, y nosotros venimos a alabarle. ¿Cómo venimos a alabarle? Déjale. O sea, y ya no te la sabes y ya no, o sea, ya no haces nada por buscarla y aprendértela en tu casa, y ya cuando la volvamos a cantar, ya te la sabes y con gozo. Pero te conformas, hermano, y así vivimos. O sea, vea, qué testimonio. Dígale que está a tu lado, qué testimonio. ¿Cuál es esa actitud? Porque ellos reconocen la grandeza de Jesús, de Dios, y nosotros que somos sus hijos, que fuimos injertados, ¿qué hacemos? No lo reconocemos. Igual vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha rescatado, cómo ha tenido en nosotros misericordia y cómo estamos.